La verdad es que como hay tantas cosas para contar, tantos testimonios, ¿verdad? Hay tantas experiencias, pues siempre quedan cosas que se pueden decir. Y así que casi lo difícil es seleccionar qué decir, porque la obra de la comunidad, es decir, la obra del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo ha ido haciendo a lo largo de estos años, especialmente en Mozambique, entre los hermanos en Mozambique, pues son cosas preciosas, ¿verdad? También luchas, momentos difíciles, sí, claro que sí, momentos de persecución, de cruz, pero también obras muy, pues como todo lo que hace el Señor, pues de restauración, de salvación. Eh, Me viene a la mente, por ejemplo, eh, cuando en 2006, 2006 estuve mes y medio en Mozambique, estaba trabajando en España y volví en mis vacaciones, ¿verdad? Y, y la verdad es que eran tantas las cosas que hacía el Señor, pero ha pasado el tiempo y no anoto las cosas y sin escribirlas, pues la verdad es que contar detalles se hace difícil. Pero, pero la evangelización, se abrían puertas, caminos para evangelizar, para orar por personas, para llevar el evangelio y acompañar a los hermanos. Pasaban tantas cosas en ese mes y medio en 2006. En 2007, pero así fueron 3 semanas. En 2008 también, un mes o 3 semanas. Mm, Recuerdo en una de esas evangelizaciones, en esos breves periodos de tiempo, que fue en una casa particular. El dueño de la casa tenía allí un grupo de oración. Entonces invitó a toda la gente que participase del encuentro que iba a guiar yo ese día. Y, y les hablé del amor de Dios, les hablé del amor de Cristo, pero fue una unción tan grande ese día, que yo casi no les hablaba del amor de Dios, sino que el amor de Dios estaba pasando a través de mí. O sea, yo lo estaba experimentando. Era algo poderosísimo. Y eso me hace recordar también otra ocasión en que tuve una experiencia muy parecida. Al principio, en el año, esto sería el año 2000 o 99, y teníamos un grupito pequeñito de hermanos, todavía no había, digamos, empezado en serio la comunidad con hermanos mozambiqueños. Y en ese grupito pequeñito, pues entre tantas cosas que hacíamos de evangelización, ese día estaban solo dos hermanos, dos. Uno que más tarde, bueno, se fue a estudiar a otra ciudad y ya no supimos más de él, desapareció. Y uno que sigue fiel desde entonces, es el único de aquellos primerísimos, ¿verdad? Se llama Núñez Junior. Era un adolescente, ahora ya tiene sus 40 años por ahí. Y este chico tiene una deficiencia o varias, una limitación para caminar, también en un brazo y también en el habla. Eh, pero recuerdo en aquel encuentro, aquella evangelización también, hablando del amor de Dios, una experiencia muy semejante. Y yo pensaba en ese momento, ¿cómo está pasando aquí el amor de Dios? ¿Cómo está presente el Señor realmente? Y estamos dedicándonos a a dos jóvenes, ¿verdad? A dos jóvenes. Y además, pues así, como somos cada uno, ¿verdad? Con nuestras limitaciones, así, pobrecitos todos. Bueno, pues así es Dios, se derrama por entero, eh, donde, donde el Señor puede derramarse, donde se le acoge, donde se anuncia con fe su presencia y su palabra. En esos encuentros también, en esos años, ya digo, 2007, 2008, hubo también una evangelización en 2007 en una capilla de un grupo de oración en un barrio, en Namotequelegua,
que luego es un barrio muy grande de Nampula. Y, y bueno, pues allí está todo dividido. La ciudad tiene varias parroquias, pero cada parroquia tiene mucho territorio, incluso zona rural. Y las parroquias están divididas en capillas, que son comunidades, donde hay normalmente celebración de la palabra. Y cada comunidad, por zonas del barrio, está dividida en grupos de oración. Bueno, pues esto es una capilla que era del grupo de oración y de la comunidad de esa zona. Y nos invitaron y fuimos allí. Y bueno, pues empecé a evangelizar, a hablar del Señor y luego a hacer una oración. Y se me ocurrió guiar la oración de la siguiente forma. Digo, vamos a hacer la oración con dos palabras, dos palabras. La palabra que nosotros podemos dirigir a Dios, aleluya, que significa alabad a Dios. Vamos a alabar a Dios, aleluya, ¿eh? Alabar a Dios. Y después, con una palabra que es la respuesta de Dios al hombre. Esa palabra es Jesús, que significa Dios salva. Entonces, solo con eso, vamos a entrar en la presencia de Dios y a acoger su presencia. Vamos a alabarle, dirigirnos a Él y a acoger su presencia. Entonces, les guié a una oración en que entramos en una adoración preciosa, suave. Primero con Aleluya, luego con Jesús, cantando suavemente, entrando en adoración, los ojos cerrados, con los brazos en alto, dirigiendo el corazón al Señor. Cristianos sencillos que apenas lo que sabían y hacían cada semana era juntarse para rezar el rosario. Y bueno, después de esa evangelización y esa oración que hicimos, fuerte, con la presencia de Dios allí, en medio de esa adoración, empecé a orar por sanación, pidiendo al Señor que tocase a las personas que estaban allí. Bueno, pues terminó la oración y pedí testimonios. A ver, quien haya sentido que Dios le ha tocado durante la oración, que pase aquí y lo cuente. Y no sé cuántas personas habría, 30 y tantas o 40 y tantas personas, pero la cola era de casi todos, era tremendo, la cola no terminaba. Yo no recuerdo todo lo que fueron diciendo, solo recuerdo 3 o 4 testimonios. Uno que me impactó fue de un niño que tendría 8 o 10 años, como mucho. Niño, estaba en la oración metidito, ¿verdad? Y orando. Y cuando llegó el turno de su testimonio, dijo, yo en la oración he sentido al Espíritu Santo moverse dentro de mí. Ese fue su testimonio. Precioso, ¿verdad? Había una mujer allí que durante todo el encuentro estuvo tosiendo, se le había toser bastante. Pero en cierto momento de la oración paró de toser y vino a dar testimonio. Y esta mujer contó que ella sufría de esos problemas, no sé si sería de pulmones o de qué enfermedad tendría, de hace muchos años ya, sufría mucho de esto, hasta en ocasiones pues tosía sangre, sangraba, iba al hospital, pero no mejoraba, y bueno, pues esa era su vida. Pero que en medio de esa oración, cuando orábamos por sanación, había sentido algo que no hacía, vamos, hacía muchos años que no sentía. Y era que como que entraba aire en sus pulmones, como que estaba siendo sanada y podía respirar como no podía respirar antes. Y que la tos había desaparecido. Y allí estaba, sin la tos, ¿verdad? Otro chico que tenía un hombro escayolado, se había partido la clavícula o yo qué sé, también dio testimonio que había sentido que estaba sanado. En fin, fueron, ya digo, varios testimonios, ya no recuerdo. Pero con una oración sencilla, sencilla, pero primero el anuncio del Evangelio, el anuncio de Jesucristo vivo, llevar al amor de Dios, al conocimiento de la verdad.
Y luego, pues con fe, orar, llevar a la relación con Dios, una relación viva, con fe, de que está con nosotros. Y si está con nosotros también, pues hace las cosas que hacía en aquel entonces, porque si es el mismo ayer, hoy y siempre, hace las mismas cosas, ¿verdad? Eh, ese mismo verano, eso fue en Nampula, en Namutequeligua. Iniciaba a continuación un viaje a Pemba. Y en Pemba, pues también oré en particular por los hermanos que estaban allí, por sus necesidades. Y había una joven, Gracinda Mozambique, de nombre, una joven que tenía pues un problema también en una pierna más corta que la otra y un brazo recogido y poco desarrollado, el brazo y la mano. Eh, Así que bueno, pues empecé, aparte de orar por otras situaciones en su vida y sanación interior, etcétera, empecé a orar por sanación de la pierna. Y yo con fe de que el Señor iba a alargarle la pierna más corta, pero no pasaba, no se alargaba. Pero yo no paraba. Yo decía, Señor, yo creo que tú hoy le vas a alargar la pierna. Y como no se alargaba, yo seguía orando, yo seguía orando. Y así un buen rato, hasta que ya al final ella estaba sentada y yo estaba a su lado, delante, y tenía por los tobillos cogidas las dos piernas y orando. Y ya dije, mira, Señor, suelto las piernas. Ahora las coges tú. Y cuando hice eso, le pregunto, ¿sientes que ha pasado algo? Y dice, sí. Y yo, pues como no me decía qué había pasado, digo, bueno, dime qué no podías hacer antes? Y dice, pues no podía correr. ¿Y ahora puedes? Pruébamelo. Y era un salón grande donde estábamos solo los dos. Y empezó a correr para allá y para acá por todo el salón hasta sudar. No podía hacer eso. Y es que el Señor le había alargado la pierna más corta hasta igualar con la otra, ciertamente. Así que empezamos a orar también por la mano y el brazo. Y bueno, pues aparentemente no pasó nada, no vi nada, sí. Pero ella fue a su casa y me dice que ya se probó, a ver, y con su mano inútil, por primera vez había sostenido un vaso lleno de agua y no se le había caído. Eso me contó después. Bueno, yo llegué a su casa y recuerdo que estaban sus padres muy serios, callados, saludamos, tal, bien, sí. No dijeron nada. ¿Cómo reacciona la gente es un misterio, ¿verdad? Pero acababan de ver lo que había pasado con su hija. Llego yo y se quedan callados y no dicen nada. Bueno, pues yo tampoco dije nada, nos despedimos y ya está, así fue. Pero esta chica, pues estaba feliz, ¿verdad? Por lo que el Señor acababa de hacer en ella. Eh, en fin, quizás en 2016, una cosa muy impactante fue 2016, creo que fue, sí, cuando también fui 3 semanas, creo, todavía estaba, sí, estaba en España en ese momento, preparándome para el sacerdocio, pero conseguí escaparme a Mozambique 3 semanas, una cosa así, o un mes. Y en 2016, si no me equivoco, fue ese año, fui entre los sitios que visité, fui a Itoculo y tuvimos un retiro con hermanos ya de varias aldeas donde la comunidad se había hecho presente en esa zona. Y cuando estamos ahí en el retiro, el responsable de Marrereni, Mario se llama, Mario Agostinho, de una aldea, Marrereni, me dice, me presenta a su hermana, dice, esta es mi hermana Serafina y tiene un problema de magia. Y yo, a ver, explícate, ¿qué quieres decir, no?
Y claro, yo ya entendía que lo que quería decir es que tenía un problema de opresión demoníaca, porque en Makua, que es la lengua materna de aquella zona, eh, el problema de estar endemoniado se dice que tiene la persona Magini, Magini. Y él lo tradujo al portugués con lo que le pareció más próximo, que tiene magia. Bueno, tenía Magini, es decir, estaba endemoniada. Claro, y me dice que hay que orar por liberación por ella, está esperando eso. Y que había venido desde la aldea con fe, una mujer coja, pues cojeando, pero con fe, pues no sé si 20 kilómetros o cuántos, para ir al retiro y para buscar su liberación. Bueno, cuando esta mujer no hablaba portugués apenas, pero cuando me voy enterando un poquito de la historia, lo que me cuentan es que era bruja, era curandera, se había hecho curandera, es decir, bruja, porque yo más tarde le pregunté, digo, ¿tú cuando entraste en el curanderismo conociste remedios que un anciano de la aldea te reveló? Esta hierba sirve para tal cosa, esta raíz para sanar tal cosa. Yo sabía que no era así, pero se lo pregunté para que me lo confirmase de sus labios, ¿verdad? Me dice, no, no, no fue así. Simplemente que yo tenía una enfermedad y fui al curandero. Y el curandero me dijo, para ser sanada de esa enfermedad, tú necesitas entrar en el curanderismo, hacerte curandero. O sea, los demonios, los espíritus, me dicen que tienes que hacerte curandera, es decir, permitir que esos demonios entrasen en su vida. Y cuando la oprimen, cuando entran, cuando ella acepta ese favor de esa sanación de parte de los demonios, a cambio de entregarle su vida, de que entre en ella y la usen y la atormenten, claro, pues empezó a ser curandera. ¿Y qué pasaba? Pues que entraba en trance, oprimida por los demonios, y la guiaban en trance, no sabía dónde iba, y ya no controlaba ya, iba a una zona apartada y los demonios a él le decían, pues tienes que coger esta hierba, tienes que coger esto otro, tienes que hacer esta ofrenda, tienes que hacer tal cosa, etcétera. Y luego pues le hacía adivinación, los demonios de adivinación, pues le decían lo que iba a pasar con la persona que recibía, a la que trataba, etcétera. Tenía unos objetos, como una especie de templo satánico, donde tenía objetos con los que hacía adivinación, se manifestaban los demonios, le hablaban, le decían cosas, y pócimas o cosas que hacía para los conjuros y todo esto. Claro, esta mujer dice que no tenía paz, primero, no podía amar, no podía amar, pero además sufría horrores porque era un tormento, cada noche era un tormento. Los demonios no la dejaban ni dormir, era un tormento continuo. Entonces, el punto de inflexión fue cuando los demonios le dijeron, después de unos años de ser curandera, que tenía que hacerse hechicera. Es decir, la hechicería es otro nivel, ¿eh? Allí lo tienen mucho miedo porque un hechicero es como un brujo más poderoso y que obra para mal, es decir, invoca el poder de los demonios para matar a las personas o para hacer gran daño, etcétera, ¿no? El curandero, en teoría, lo que hace es buscar la protección para que el mal que puede hacer el hechicero no alcance a las personas, o buscar favores, pero claro, siempre por medio de los demonios. No solo es sanación del cuerpo, sino buscar favores como buscar conseguir empleo, conseguir esposo o esposa o cualquier cosa que la gente quiera. Es decir, en sus deseos carnales buscan el poder que tienen estos curanderos usados por los demonios, pero al final de cuentas es el mismo camino, es decir, es los mismos dueños que han puesto un collar del curanderismo, que ponen otro collar que es y tienen la correa bien atado, que es el de la hechicería. Es decir, lo que en Occidente se dice magia blanca, magia negra, allí lo dicen curanderismo y hechicería, pero en definitiva todo es lo mismo y no existe diferencia.
Son distintas formas de oprimir los demonios y de usar los demonios a las personas. Nunca para hacer el bien, muchas veces directamente para buscar el mal, pero aun cuando parezca que buscan un bien, siempre es con trampa, porque el diablo es mentiroso. Bueno, pues esta mujer, cuando ya los demonios que la oprimían le dijeron que ahora tenía que hacerse hechicera, es cuando le entró, y cuidado que había sufrido y tenía tormentos, pero es cuando le entró pánico, pánico, porque ese paso ya lo tenía mucho, ¿no? Entonces fue cuando buscó ayuda de su hermano, es decir, de quien tenía como referencia cristiana, de alguien que amaba a Dios y que predicaba el Evangelio, que creía en el Evangelio. Antes su hermano había intentado evangelizarla, pero ella no había aceptado esa ayuda. Pero en este momento fue ella la que buscó esa ayuda porque tenía miedo de lo que los demonios querían hacer con ella. Pues bien, acogió la palabra de Dios, se confesó, reconoció sus pecados y, y el Señor cambió su vida. Ella decía que antes no podía amar ni a Dios ni a las personas, pero ahora podía amar. O sea, cambió totalmente su vida. Pero todavía había opresiones demoníacas ahí, ¿verdad? Y por eso estaba allí buscando esa liberación. Oramos por ella, los demonios la agitaron violentamente, pero fue rápido, una sacudida, y pasó, y pasó. Y con esto hay que tener mucho cuidado, porque a veces hacen teatro los demonios y parece que se han ido y no se han ido. Y cuando la gente entra en cosas tan fuertes, la liberación puede ser cosa de tiempo, a veces años. Sin embargo, esa liberación fue de minutos. Fue una cosa impresionante, impresionante, en unos pocos minutos. Y esa mujer parece que quedó libre y por los frutos, por cómo se desarrolló su vida, los siguientes meses, años, parece que así fue. Ya estaba en el Señor, ya estaba en el Señor. Y se había vuelto con todo el corazón, con gran fe. Pero claro, tenía todavía en su aldea aquel templo satánico, aquellos objetos. Y Josimo, que estaba conmigo en el retiro, dice, no podemos ahora dejarla así, tenemos que ir a su aldea ahora al terminar el retiro y destruir todo aquello y orar allí. Digo, pues vamos para allá. Y fuimos para allá. Entonces, oramos por la sangre de Cristo para a las personas, a su familia, el lugar, etcétera. Y con agua exorcizada echamos por todo aquello y con ayuda de sus hijos prendimos fuego a todo aquello. Destruimos todo aquello y lo prendimos fuego. Claro, era una hoguera grande la que se formó y toda la aldea, sobre todo, claro, expectantes de qué estaba pasando allí. Llegaron un montón de gente allí, llegó y asombrados de que la curandera aquella estuviese destruyendo todo eso, porque estaban aterrorizados. Decían, ahora los demonios la van a matar. O sea, se van a vengar. Ya no puede hacer esto así por las buenas. Claro. Ese era el pensamiento de todo el mundo. O sea, tenían pena de ella, de lo que le iba a pasar. Dice, esta no aguanta ni esta noche, vamos. Se la cargan los demonios inmediatamente. Eh, y un chico, un joven, se acercó y le preguntó, pero, pero mamá, así es el tratamiento que dicen allí, ¿verdad? El respeto, mamá. Dice, pero usted hace esto por su propia voluntad o le están obligando a hacerlo, como nos vio a gente de fuera allí, ¿verdad? Y le respondió que era su decisión y que por eso había pedido esa ayuda, de que la acompañásemos para destruir aquello. Y entonces el joven le preguntó, pero ¿y ahora de qué va a comer usted y sus hijos? Porque hasta ahora vivía de esto, del curanderismo, ¿y ahora? Y su respuesta fue, Dios no se compara con nada. Pues bien, eh, lo que ocurrió, pues no solo esa liberación, no solo ella salir de la esclavitud, del curanderismo y aquellas prácticas, sino que
el testimonio para toda la aldea de que al día siguiente esta mujer estaba como una rosa, fresquísima, sanísima, nada, no le había pasado nada. Y a la semana siguiente, igual. Y al mes siguiente, igual. A los 2 meses, viendo la gente que ahí había un poder mayor que el que ellos conocen, que es el del diablo, de los espíritus, que tienen sometidos y esclavizados con el terror a la gente, otra curandera de la aldea le pidió ayuda a esta y le dijo, yo también quiero dejar el curanderismo. Así que otra que se convirtió por medio del testimonio de nuestra hermana Serafina. Bueno, estas fueron las dos primeras, pero he conocido a otras tres brujas curanderas convertidas y destruyendo los objetos y en otros templos satánicos donde hacían sus prácticas. En Nametil, otra, Isabel, una mujer de Dios, una mujer de Dios. Otra en Cuamba, cerquita de Cuamba, en una aldea cerca de Cuamba, y, eh, y la otra en la aldea cerca de Monapo, también en la zona de Nampula, una aldea que se llama, ahora no me viene el nombre. Esta última que digo, fuimos allí a orar y a destruir y quemar aquello con los hermanos de esa aldea, que es también de la zona de Ituculo. Y, y era un gozo, un gozo. Aquello fue una fiesta, aquello fue una fiesta. El responsable de ese grupo eh, estaba allí, ¡Suca Satana! ¡Suca Satana! ¡Suca Satana! Y quemando allí todo y tal. Suca es la expresión que tienen para decirle a un perro que se vaya, ¿no? Un perro le dicen, Suca, o sea, fuera, ¿no? Y estaba, Suca Satana, o sea, Satanás, ¿no? Vete, Satanás, ¿no? Bueno, pero con un gozo, con una energía, con una fiesta en el espíritu. Fue una victoria sobre las obras del diablo y una victoria en las personas esclavizadas por el maligno que encuentran la libertad. Esta otra hermana de Nametil, eh, a, a 50, 70 kilómetros de Nampula, Isabel, había sido curandera toda la vida, oprimida, tormentos, pero se había acercado al Señor buscando la verdad, buscando agradar al Señor más que ella ser libre, ¿verdad? Buscando con conversión estar en el Señor. Y renunció a todas sus prácticas. También tenía lejos de la localidad, como 15 kilómetros, una cosa así. Fuimos hasta allá, donde tenía el lugar donde había hecho todas sus prácticas. Y también prendimos fuego, oramos. Y esta mujer pues sigue al Señor, persevera hasta el día de hoy con toda su familia. En fin, tantos testimonios del poder y del amor de Dios que se ve obrando en las personas. Recuerdo también cómo hay un hermano Gildo de una zona llamada Nacarroa. Nacarroa está entre Nampula y Pemba. Y en esta localidad, esta villa, había empezado un grupo, un hermano. Lo que pasa es que este hermano no estaba muy firme, era un poco nuevo, fue allá a trabajar, formó un grupito, pero algo poco firme, poco estable. Y aquello, pues cuando salió este chico de allí, pues no había perseverado. Pero yo sabía que había algunos por ahí que podían tener interés en caminar y, bueno, pues quise preocuparme a ver si encontraba alguno por allí, porque me tocaba hacer un viaje entre Nampula y Pemba. Digo, pues voy a aprovechar, paro a mitad de camino en ese sitio y me intereso a ver si hay algún hermano que quiere y tiene interés y lo apoyamos para continuar. Antes de esto, quiero decir que en esa localidad o alrededor de esa localidad me habían pasado, a lo largo de los años, cuando había pasado por allí, en la carretera por allí, me habían pasado ya varias cosas. Cosas extrañas, como de repente vaciarse el agua del radiador del coche y nos damos cuenta de milagro.
porque si seguimos viaje sin darnos cuenta, pues nos quedamos sin el coche, ¿no? O otra vez, quedarnos allí en la carretera, pues milagrosamente salvarnos de un accidente, pero quedarnos en la carretera, pasar la noche allí, no, un milagro de Dios. Pero siempre había como problemas allí, ¿verdad? En esa zona. Y yo sospechaba que era una zona donde habría una autoridad, una potestad demoníaca fuerte, de categoría, y que por eso había tantos impedimentos. Pero al mismo tiempo, yo con fe creía que si tanta oposición había, el Señor tenía algún plan en aquel lugar. Tenía planes de salvación para ese lugar, porque el Señor es victorioso, es victorioso. El Señor nos echa atrás. Así que en ese viaje procuré a ver si tenía algún contacto, algún teléfono, conseguía de alguno de aquellos, conseguí de uno. Y a la ida a la ida iba hacia Pemba, paro ahí en la carroa y paro unos minutos y consigo hablar con este chico. Este no había conseguido contactar con otros, aparece solo él. Bien, hablo con él y digo, mira, a la vuelta, mira a ver si consigues y hablamos con más, si reúnes a algún hermano más de los que estaban caminando y a ver qué se puede hacer. Bueno, pues a la vuelta, este había dado el recado, pero no aparece. Y aparece otro, este hermano que digo, Gildo Méndez. Bueno, pues le digo, mira, Gildo, yo ahora voy a Itoculo y a Nacala. Primero Nacala y luego Itoculo, creo. Y voy a guiar allí 2 retiros. Voy a estar un par de días en cada sitio, retiro aquí, retiro allí. ¿Tienes algo que hacer? No. ¿Te quieres venir? Venga, vamos para allá. Así que me lo llevé a los retiros del otro lado. Y así fue como este chico, pues también tuvo oportunidad de tener más experiencia en esa evangelización, de acoger él más la palabra de Dios y de regreso le dejo para que vaya ya a su zona, pero ya con instrucciones de cómo tenía que caminar, qué tenía que hacer. Bueno, total, que este chico forma un grupo enseguida, en ese grupo que evangeliza unos cuantos nuevos aparece un joven musulmán que cree en Jesucristo, deja el Islam y se hace cristiano. Bueno, y se empezó la preparación para el bautismo, lógicamente. Eh, Cuando conté el otro día sobre Huaste, el de Moma, que era musulmán y cómo él pues, se hizo cristiano, cuando él se bautizó, su familia dejó de hablarle. Era como si no existiese. Y por supuesto, no podía contar con su familia para ninguna ayuda de ningún tipo. Y era jovencito, era adolescente. O sea, le abandonaron, le aislaron, le hicieron el vacío totalmente. Pero él prefirió a Cristo y no solo eso, sino que más adelante le acompañé, eso fue en 2019, si no me equivoco, le acompañé allí a Moma, quería que hablase a su familia. Y estuve ahí hablando, todos musulmanes, las mujeres con no el burka, no, pero vamos, el velo musulmán, ¿verdad? Pues, y la gente estaban escuchando, les hablé de Jesucristo, bueno, les fui dando testimonio, y desde que Huastes se convirtió, se bautizó, pasaron años, le fueron aceptando poco a poco otra vez, hasta que ahora están abiertos a escuchar el Evangelio y me estuvieron escuchando, no sé si 2 horas que estuve allí con ellos, con interés, con apertura. Bueno, nos teníamos que ir, pero Guaste me dijo, si tuviésemos aquí 3 días para, se convertían todos, aceptaban toda la fe. Bueno, pues este otro, que digo que era musulmán en la Carroa, eh, pues al poco tiempo tuvo que salir, se fue a otra localidad, pues empezó el musulmán, empezó otro grupo en esa otra localidad. Bueno, a través de este, Gildo, entonces ya teníamos 2 grupos en esa zona, pero
Más tarde han abierto otros en otras aldeas cerca. Ahora no sé si son 5 o 6 o 7 grupos en esa zona. Por aquel chico, aquel hermano Gildo, que a través de aquel otro, que era el del que tenía el teléfono, aquel otro lo contactó y a la vuelta me lo llevé a aquel retiro. Cómo el Señor va haciendo las cosas, ¿verdad? Bueno, pues este chico, Gildo, todavía era muy joven, 19 años en ese momento quizá, eh, unos poquitos años después, cuando estoy viviendo ya en Cuamba, como diácono, en ese momento ya en Cardinal Lichinga, y el obispo nos encarga algo muy destartalado, una antigua medio residencia de estudiantes que era un desastre, ¿no? Pero bueno, hacemos alguna cosa allí y traigo algunos hermanos para que estudien, puedan estudiar la secundaria, etcétera. Y con esas cosas, y como no tenía nada que hacer este Gildo, también lo invité y fue. Y estuvo allí unos meses. Y la verdad, todavía era un joven, digamos, todavía muy verde espiritualmente. Pero en esa experiencia de comunidad de vida, de vivir con otros hermanos, pues poco a poco fue cambiando, fue dando pasos de conversión realmente. Y fue algo que realmente tocó y cambió su vida, porque el cambio fue muy notable. Ahora, ya un poquito más maduro, 28 años por ahí, es un hombre de Dios, un hombre humilde, o sea, no se parece en nada a lo que yo, cuando ya rascas un poco más y conoces más a las personas, ¿verdad? A lo que era. Un hombre, un hombre que no se queja, que ha sufrido mucho porque tuvo un cáncer galopante de estos que tienen los jóvenes en la rodilla. No, no recuerdo el nombre técnico de ese tipo de cáncer, pero le dolía mucho la rodilla y, y bueno, pues como allí la atención médica es como es, cuando ya consiguieron atenderle un poco, ya la cosa estaba fatal. En este momento yo ya estaba en España y bueno, me va contando noticias. Le salió una masa de la rodilla, se abrió la rodilla, le salió una masa como el doble del tamaño de su rodilla, una cosa horrorosa, horrorosa. Y ya tenía ampollas en la ingle, o sea, la zona, yo creo, eh, linfática ya estaba afectada y parecía algo gravísimo, ¿no? Bueno, pues ya la solución que aplicaron fue la cirugía, amputar por encima de la rodilla, le cortaron la pierna, pero yo desde España, ya sacerdote, pues estaba ofreciendo misas por él, no solo por él, sino por otras 2 personas que en ese periodo de tiempo, al principio de 2021, pocos meses supe que tenían cánceres graves, muy graves. Y estuve ofreciendo muchas misas por estas 3 personas con esos cánceres graves. Eh, pues bueno, las 3 están bien hoy, esas 3 personas. Por lo menos el Señor les ha mantenido y, y parece que no ha avanzado ese problema. En el caso de Gildo, después de la amputación, a pesar de que parecía que ya estaba más extendido el problema, pues ha estado bien. Todo este tiempo ha estado bien, desde 2021 hasta hace unos meses. Ha estado bien, para gloria de Dios. Y ya se va adaptando con la prótesis, camina, hace su vida prácticamente normal. Lo que pasa es que ahora le han aparecido unas manchas en los pulmones. Parece que algo de eso le está apareciendo otra vez. Bueno, confiamos en los planes del Señor, en su misericordia, en su poder y seguimos orando por él. Pero en medio de toda esta prueba y todas estas situaciones, ¿cómo realmente solo podemos decir los frutos de la obra de Dios, del Espíritu? ¿Cómo es un chico, un joven servicial, lleno de amor, de fe, que ha entregado, ha rendido su vida al Señor? Él tenía el deseo, el sueño de ser sacerdote. Bueno, pues el Señor sabe, el Señor sabe.
está viviendo allí con otros hermanos en comunidad de vida, orando con ellos, sirviendo y sobre todo, pues entregando su vida cada día al Señor. Y cada día está con el Señor. ¿Qué planes tiene el Señor? No lo sabemos, pero Él le ha rendido su vida, le ha rendido su vida. En fin, cómo el Señor transforma, ¿verdad? Transforma y hace tantas cosas. Lo que Él quiere, cuando quiere, pero sobre todo la conversión, la santificación, frutos de madurez en el Espíritu, frutos que solo puede hacer el Señor, el Espíritu, obrando en las vidas, en los corazones. Ahora mismo, pues los hermanos siguen evangelizando, la mies es mucha, los obreros pocos, pero en muchos lugares, pues cuando alguien tiene sed de Dios o cuando alguien busca al Señor, de verdad, sabe que tiene una referencia, sabe que tiene algunos hermanos en los que confiar, en los que apoyarse, porque pueden ayudar, porque pueden orar por el que lo necesita, porque pueden confirmarles en la verdad, predicarles el Evangelio como es. Y bueno, la presencia de nuestros hermanos allí está siendo luz, ¿verdad? En medio de mucha oscuridad, en medio de mucho dolor, en medio de mucho sufrimiento. Entre este sufrimiento está el del terrorismo islamista, que apareció más o menos en 2016 en la provincia de Cabo Delgado, en el norte, después de haberse descubierto en aquella zona gas y petróleo, aparte de diamantes, rubíes, etcétera. Bien, enseguida apareció este grupo islamista que reclama aquel territorio para el Islam, para la Sharia, pero que parece que hay otros intereses económicos que los sostienen, que los financian para que tengan armamento de última generación. Y estos han sembrado el terror, han, han decapitado a gente, han quemado, incendiado aldeas, en fin. Creo que comenté el testimonio de nuestro hermano Anel, como creo que tenemos un mártir en la comunidad. Nuestro hermano Anel, que era el responsable en Pemba en 2018, 17, 18 en adelante, pues él estudió contabilidad con mucho esfuerzo. Era un joven tocado por el sufrimiento de las desavenencias familiares entre sus padres, problemas siempre en la familia, y él pues buscaba, oraba por esa reconciliación, por esa paz en la familia. Pero él había salido adelante con mucho esfuerzo, trabajando para poder pagarse los estudios, bueno, y había llegado a terminar la carrera de contabilidad. Como responsable de la comunidad, pues para servir a la parroquia y o los encuentros eran en la parroquia, pues ayudaba en la parroquia como contable, pues para tener contento al párroco, en definitiva. ¿Y qué hacía? Pues en las colectas de las misas del domingo, bueno, la misa del domingo, una misa de 3 horas y media normalmente, ¿no? Pues él se quedaba después de la misa, o sea, llegaba allí a las 6 de la mañana, la misa terminaría a las 10:30, o 11, y empezaba a contar las monedas, incontables monedas, que nunca terminaba porque claro, una misa multitudinaria, a lo mejor, con, yo qué sé, 1.000 personas, más las del sábado por la tarde, etcétera, a contar todas las monedas, a hacer la contabilidad. Y volvía a casa después de 10 horas de haber salido de casa o 12 horas de haber salido de casa, que se desmayaba por el camino. Bueno, con este deseo de servir bueno, no tener obstáculos, ¿verdad? Porque siempre hay personas complicadas en algunos sitios y bueno, pues querer evitar problemas, servir, servir.
y hacía esto. Pero claro, cuando acaba la carrera de contabilidad, él, claro, digo que se desmayaba por el camino porque iba sin haber comido, sin haber comido todo el día y con pleno sol, etcétera. Bueno, pero cuando acaba la carrera de contabilidad, encuentra un trabajo. Primero estaba como becario, bueno, y ya el primer destino dentro de la empresa le mandan eh, a la ciudad de Palma. Palma, creo que es Palma la ciudad donde fue esto, si no me equivoco. Y en esa ciudad, pequeñita, al norte, pues está junto con todos sus compañeros de la empresa, y, y pasó, creo que ya lo he contado, pues que llegaron los terroristas. Y desde esa fecha, creo que fue mayo de 2021, desde aquel WhatsApp que me consiguió enviar, no hay más comunicación ni noticias de él, si está vivo o está muerto. En fin, fue una situación muy dolorosa. Meses buscando en las listas de refugiados que habían huido a través de la sabana con peligros de serpientes, de leones en aquella zona. Habían huido aterrorizados de los terroristas, etcétera. Y, bueno, pues se había encontrado a personas que finalmente se recuperaba, se encontraba, volvían con sus familias, pues meses mirando las listas, etcétera, sin éxito. Hasta hoy, como digo, no sabemos. Pues posiblemente muriese mártir. En cualquier caso, eh, la historia, la historia de esta evangelización se escribe con fe y con la cruz. Se escribe con sangre, pero se escribe con el Espíritu Santo, con el amor de Dios. Y el amor vence, el amor vence. La victoria del amor sobre el mal, sobre el pecado, sobre el diablo, sobre el engaño, sobre la opresión, sobre las manipulaciones, mentiras y tejemanejes de los hombres. La victoria de Cristo. Y Cristo sigue manifestando su victoria en medio de nosotros, de unas formas y de otras, pero siempre es victorioso, a los que le entregamos la vida y confiamos en él. Por eso, por eso, su obra va adelante, porque su obra siempre va acompañada de la cruz. Y si el Espíritu Santo es el que tiene que tocar y hacer la obra y convertir a los corazones, eso tiene que ser alimentado con la gasolina del amor en nuestros corazones. Y ese amor significa rendirle la vida al Señor, abrazar la cruz. El que quiera ser mi discípulo, las condiciones las puso el maestro. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y entonces sígame. Sígame y ahora Él nos puede enviar. Y enviados en su nombre llevamos el tesoro que llevamos en vasijas de barro, pero el tesoro de su amor, de su luz, lo que Él nos da. Nos da para dar. Y en la medida en que damos, recibimos. Y como decía antes, a veces es como estar dando y estar recibiendo a la vez. Está ahí la presencia de Dios, luz de Dios. Recuerdo ya sacerdote, las primeras misas como sacerdote allí en Cuamba, la iglesia abarrotada, la iglesia grande, la parroquia muy grande. Recuerdo cómo la unción de Dios pasaba, la evangelización era tan fuerte en las homilías, y cómo al final de la misa un hombre anciano me vino, me vino a dar las gracias. Este hombre había sido religioso de la Consolata, de los misioneros de la Consolata, que había salido, se había casado, hacía muchos años ya, pero un hombre de fe, un hombre fiel en la iglesia de muchos años, de mucho bien. Y cómo se acercó con una delicadeza, con una gratitud, tocado por la homilía, por la palabra de Dios que había escuchado, porque no había escuchado algo así. No sé en cuánto tiempo, pero ese día vio que era algo especial y lo había acogido, lo había acogido. También me pasó yendo a otro sitio, a Milanje.
yendo a algún retiro con los hermanos de allí, evangelizando. Bueno, también tuve oportunidad de celebrar una misa en la parroquia. Dejó el párroco, bueno, celebré en la parroquia. Pues lo mismo, pues yo dije la homilía en sentido de evangelización. Bueno, termina la misa y se me presenta una cola de personas allí. Querían orientación espiritual, querían confesarse. ¿Por qué? La sacristana me dijo, en esta parroquia no hemos visto esto nunca, porque después de la misa lo que quiere la gente es irse y ya está. Si alguien quiere alguna vez confesarse, pues se acerca en otro momento, ¿no? O sea, es que les había tocado la homilía, la palabra de Dios. Y estaban muchos arrepentidos, querían confesarse o habían descubierto una luz y querían orientación espiritual, querían dirección, querían como ovejas sin pastor. Así está tanta gente. Como una visión que una vez el Señor dio orando en Zaragoza, en el equipo de intercesión en Zaragoza, orando por Mozambique. Y la visión era de unos pajarillos en el nido, esperando el alimento, esperando el alimento. Pues así están muchos sedientos, hambrientos de la palabra de Dios, esperando con sed el alimento bueno. Y bueno, pues como el Señor ha ido tejiendo los hilos, ¿verdad? De su tapiz para guiarnos y a llevar ese alimento a los que estaban esperándolo, hambrientos, sedientos, abiertos a la palabra de Dios, que han dado fruto y ahora muchos de estos hermanos están llevando la palabra a otros, llevando la presencia del reino de Dios, la realidad de Cristo vivo entre nosotros a otros hermanos. Y cómo siguen evangelizando y creciendo. Y el reino de Dios se extiende, el amor de Dios se extiende. Y tantos reciben esa vida nueva. Pues bien, así son las noticias que nos siguen llegando. Como el Señor sigue fiel, sigue fiel, eh, pues sosteniendo toda esta obra y dando luz y guiando a los hermanos y evangelizando. Y en muchos sitios, pues quizás se podría hacer mucho más, pero a lo mejor hay que pedir también, como si nos enseña el Evangelio, el Señor, manda trabajadores a tu mies, porque el trabajo es mucho y nuestra intercesión, nuestro amor también, pues va a ayudar a que el Señor pues derrame lo que se necesite allí y sostenga a los hermanos y multiplique sus esfuerzos para seguir sirviendo al Señor y llevar su reino a tantos lugares. Gloria al Señor. Mm, sí.